Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo Learning Sessions, esta serie de webinars de capacitación que hemos preparado en conjunto con el equipo de trabajo, en este caso el equipo de métricas e investigación de IAB. A partir de hoy inauguramos un segundo ciclo, este segundo ciclo, el anterior, como recuerdan, fue a cargo del equipo de Tendencias, Tecnología e Innovación. Esta vez vamos a abordar un nuevo ciclo cuyo eje temático será la data, y estará compuesto de 8 webinars, cada uno correspondiendo a diferentes abordajes en torno al análisis y el uso de los datos. Antes de presentar a nuestro speaker, les recuerdo que todas las charlas son grabadas y subidas luego a nuestro canal de YouTube. También les recuerdo que la inscripción y asistencia a este ciclo no incluye constancia de participación, por lo que en caso de querer contar con una, nos tienen que enviar un mail a iab@iab.com.uy. Bueno, como les comenté, hoy iniciamos este ciclo de data con una charla sobre cómo construir un producto data-driven. Para hablar de esto nos va a acompañar Federico Piñataro, Search and Discovery Product Manager en PedidosYa, quien va a estar entrevistado por Juan Pablo Carrero. Juan Pablo es director de Consumer Science y también es integrante y está representando al equipo de métricas e investigación. Al final de la charla vamos a dar siempre un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, así que bueno, se quedan hasta el final, que siempre se da mucho intercambio sobre el final de la charla también. Paso ahora a presentar a nuestro speaker, a Federico. Federico es economista por la UDELAR y tiene un máster en Data Science por ESSEC, Centrale Supélec en París. Desde hace más de 8 años busca la forma de impactar al negocio a través del entendimiento de los datos, identificando oportunidades y desarrollando iniciativas. Actualmente se desempeña como Search and Discovery Product Manager en PedidosYa, buscando generar las mejores recomendaciones para cada tipo de usuario. Ahora sí, Federico y Juan Pablo, les damos la bienvenida y los escuchamos atentos. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Carolina. Gracias otra vez por la oportunidad. Gracias a todo el equipo de Métricas, que siempre tiene una actitud súper innovadora y súper abierta para poder abordar este tipo de temas. Y la verdad que también lo otro que está muy bueno de todo el equipo es la gran curiosidad que hay por seguir aprendiendo y seguir conversando con gente que sabe mucho, y además que pone en la práctica todo lo que establece. Ese es el caso de Federico. Digo, recién Carolina describió muy bien cuál es su currículum. Creo que Federico recoge lo mejor de dos mundos, el mundo académico y el mundo también de la empresa, el mundo de la economía, con, digamos, todo el tema de los modelos que se necesitan justamente para poder desarrollar bien un análisis de los datos, pero también con la tecnología y con los conocimientos de programación que se necesitan para implementar todo eso. Siempre el data science, por lo menos en mi concepto, tiene que equilibrar muy bien estas dos partes. Y por otro lado, además, Federico está trabajando en una empresa de punta, que es una empresa como PedidosYa, donde el tema de la información y la data es el pan de cada día, en el sentido de que justamente se toman un montón de decisiones en función de esa data, pero con esa toma de decisiones también hay una serie de oportunidades y hay una serie de problemas. Entonces, justamente algo que hablamos siempre con Federico a nivel personal, tengo la suerte de haberlo conocido a través de la Universidad Ort, es un gran colega, es un gran profesor, muy querido por sus alumnos, y conversando con Federico, bueno, un poco también surgió, digamos, la necesidad y la oportunidad de este webinar, y parte de eso era justamente la relación de la data con el desarrollo de los negocios, las personas que manejan la data, que analizan la data, si están bien orientados, si no están bien orientados. Pero tal vez ya para comenzar, digamos, que hable Federico, que es el más importante aquí, me gustaría que empezaras, Fede, por desarrollar lo que es ese concepto, digamos, de qué entendemos como un producto data-driven, ¿ok? Que parece un nombre muy importante, muy sofisticado, pero en definitiva, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de un producto data-driven? No todos los productos son así, estamos entrando en una nueva etapa de productos data-driven. ¿Cómo es el tema y cómo lo concebís vos y cómo lo manejan en tu organización? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la cálida bienvenida. Muy contento de estar acá.
Bueno, como decía Juan Pablo, ya hace un tiempo venimos charlando de estos temas. La verdad que creo que es algo que nos apasiona bastante a los dos. No solamente el tema del dato en sí mismo, sino cómo con el dato podemos construir y cómo de alguna manera podemos hacer foco, ¿no? Que creo que eso es algo que discutimos mucho, que charlamos mucho, porque bueno, datos tenemos muchos y cada vez más. El tema es qué hacemos con todos esos datos. Y por ahí viene un poco la charla de hoy, ¿no? De, bueno, cómo construimos productos data-driven. Capaz que antes está bueno empezar a contar qué es un producto, qué entendemos por productos digitales. Ahí les voy a estar compartiendo, armamos una breve presentación a modo de storytelling. Ahí comparto. A ver, Carolina, si puedo compartir. Perfecto. Ahí vamos. Bueno. Creando productos data-driven. ¿Qué implica construir producto, ¿no? ¿Qué entendemos por construir producto? Acá pusimos 3 ejemplos claros de lo que entendemos por productos digitales. Creo que muchos de ellos, creo prácticamente todos los que están acá hoy los conocen. Pedido Ya, Netflix, Spotify. Y entendemos, por así decirlo, como productos digitales todas aquellas funcionalidades, todas aquellas características que tiene la aplicación que implican algún tipo de desarrollo, ¿no? Partiendo en el caso de Spotify, el descubrimiento semanal, que es algo súper popular, que de alguna manera está súper personalizado para cada tipo de usuario, dependiendo de la música que escucha, dependiendo de las preferencias que tiene, mismo dependiendo del momento del día. Eso por sí mismo ya es una funcionalidad. Así como, si ven debajo, el cuadradito de buscar, eso es algo que nosotros también hacemos en Pedido Ya, que es, bueno, toda la caja de búsqueda, el entendimiento de la query, que lo que busca es, bueno, interpretar de alguna manera qué es lo que el usuario, el usuario quiere decir a la hora de realizar esa búsqueda. En el caso de Spotify. En el caso de Netflix, por ejemplo, tenemos el caso de los Trending Now, que es, bueno, cuáles son las más populares para tu zona. Tenemos un tema de país, un tema de contexto que vienen ahí asociados, pero también sabemos que, por ejemplo, en el caso que está ahí remarcado House of Cards, como vemos que yo, por ejemplo, tengo una imagen para mí, pero tal vez Juan Pablo tenga otra, tal vez Carolina tenga otra. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco lo que busca Netflix en estos casos es decir, mira, esto es lo que hace más probable para vos, Federico, que en base a tu comportamiento, en base a tus gustos, termines cliqueando o termines viendo la película en este caso. Pedido Ya, dos ejemplos sencillos. Uno es el caso bueno, que dura de McDonald's, que el logo de McDonald's, o tiene una imagen de una hamburguesa. Los productos patrocinados, que eso lo maneja todo un equipo, que es, bueno, como a través de, hay restaurantes que pagan por desarrollo atrás, que tal vez lo único que figura es el patrocinado de cara al usuario, pero detrás hay todo un equipo trabajando en hacer que eso pase y poder darle ese servicio a los restaurantes. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en Pedido Ya? Nosotros nos encargamos de devolver listados ordenados que lo que buscan es ofrecerle la mejor oferta a cada usuario. ¿Bien? Acá mantenemos a Netflix, mantenemos a Spotify, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos que de fondo tenemos, por así decirlo, una distinta frecuencia de uso entre, por ejemplo, una frecuencia semanal distinta en lo que es Pedido Ya, entre lo que es Netflix y entre lo que es Spotify. ¿Por qué hablo de esta frecuencia de uso? Porque de alguna manera, si nos enfocamos pura y exclusivamente en lo que es el tema del discovery, en lo que es el tema de la recomendación, que es un poco lo que nosotros hacemos, entendemos que, bueno, para mí es mucho más fácil o mucho menos costoso ir a descubrir canciones nuevas en Spotify. ¿No? O sea, lo máximo que puedo perder es 4 minutos con una canción, que bueno, me gusta, no me gusta, paso a otra, me gusta, no me gusta, pero de alguna manera el hecho de escuchar yo esa canción no es que me afecte directamente mi concepción de la aplicación. O sea, es de alguna manera, sé que es el artista el que creó esa canción. En el caso de Netflix, que suponemos que tal vez la frecuencia no sea tan alta como la de Spotify, vemos que tal vez me pierdo media hora, una hora probando un capítulo nuevo, descubriendo un capítulo nuevo.
¿no? Como que de alguna manera el costo de oportunidad del discovery, lo que yo tengo para perder descubriendo algo nuevo en Spotify es mucho menor de lo que yo tengo para perder en Netflix. Y eso todavía se hace mucho más costoso en el caso de Pedido Ya, en caso de que yo te genere una recomendación que falla. ¿Bien? Entonces, algo que con lo que nos gusta poner de ejemplo un poco es, bueno, imaginemos que mañana Spotify nos dice, che, te damos el algoritmo de recomendación, usalo para Pedido Ya, yo feliz de la vida, porque bueno, estaríamos siendo capaces de personalizar mucho, mucho más. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, le puedo estar recomendando a Juan Pablo una nueva hamburguesería, por ejemplo. Buenísima. Que en la teoría es realmente lo que él estaba buscando. Pero ¿qué pasa? Esa hamburguesería puede ser que, una vez que Juan Pablo realiza el pedido, esa hamburguesería puede ser que haya tenido muchos pedidos en un periodo de tiempo y se saturó. Y tal vez esa orden no fue satisfactoria. Esa orden no llegó. O puede ser que haya tenido algún problema con el cadete, o puede ser que haya sido un día de lluvia, muchos otros factores que tal vez en el caso de Netflix y en el caso de Spotify no tenemos que considerar. Entonces, de alguna manera, nosotros a la hora de generar esa recomendación, que si bien tenemos que tener un componente sí muy basado en preferencias, estamos sujetos a otro tipo de restricciones, ¿bien? Que las tenemos que considerar a la hora de generar esas recomendaciones, y se meten en la ecuación en esta licuadora en la cual nosotros tenemos que trabajar para ser capaces de vuelta de maximizar la experiencia de la forma más holística posible, ¿no? No solamente enfocado en la calidad de la recomendación que te estoy haciendo, sino también que la experiencia completa sea lo más óptima. Entonces, bueno, ahí viene un poco de la mano con esto es ¿qué hacemos? La gran pregunta ahora es ¿cómo lo hacemos? Nos paramos en 4 pilares que para nosotros son fundamentales, que son, bueno, el primero, que es una frase que la dice mucho un compañero de equipo, un gran amigo de equipo, que dice, no podemos mejorar lo que no podemos medir. Y creo que eso es algo que es tal cual, tal cual. En segundo lugar, tenemos un approach que es value effort, que comprende de alguna manera, dimensiona la complejidad de la iniciativa que queremos realizar, y tenemos que ser capaces siempre de medir el impacto de lo que estamos pensando en llevar a cabo. En tercer lugar, ser capaces de generar desarrollos iterativos. Y por último, bueno, siempre trabajando en equipos interdisciplinarios. La verdad, tenemos la suerte de, nosotros trabajamos en equipos, para darles un poco más de contexto, que comprenden la parte de producto, la parte de ingeniería, la parte de data y la parte de diseño o UX. Obviamente cada equipo tiene más peso en alguna de las patas. Nosotros la verdad tenemos un equipazo, está buenísimo, buenísimo, hay una dinámica muy, muy linda. Muy linda, en la cual, bueno, cada vez más se genera como una sinergia entre la rama de ingeniería con la rama de producto, pero al mismo tiempo el equipo de producto en sí mismo, o sea, cada equipo, chicos, se comprende en distintas tribus, entonces trabajamos de forma paralela con otros equipos de producto en pos de generar, bueno, los mejores desarrollos posibles. Entonces, bueno, como les decía, no podemos mejorar lo que no podemos medir. ¿A qué nos referimos un poco con eso? Que para poder empezar a generar cambios, para poder empezar a generar mejoras, tenemos que saber un poco dónde estamos parados. Eso es algo que nos pasó ni bien empezamos en el equipo de Search, que llegamos al equipo y dijimos, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos impactando si mañana queremos generar algún tipo de cambio? Y es ahí donde ya se empieza a involucrar todo el tema de data, ¿no? Nosotros trabajamos muy, muy a la par con el equipo de data, porque inicialmente nos empezaron a ayudar por lo menos a tener una concepción visual de, bueno, che, ustedes manejan estas palancas, y estas palancas pueden afectar tales y tales otras métricas de negocio. Entonces, bueno, en primer lugar es entender dónde estamos parados, y en segundo lugar es entender, bueno, si yo mañana realizo un cambio, ¿contra qué lo voy a estar comparando? ¿Tengo un baseline claro? ¿No tengo un baseline claro? En segundo lugar, tenemos que entender la complejidad de la iniciativa y el impacto que esta va a tener. ¿Por qué? Porque en general tenemos más iniciativas que manos tenemos para atacarlas. Entonces siempre tenemos que estar orientados de alguna manera a aquellas que en el trade-off entre el esfuerzo que me implica y el impacto es el mayor. Y por último, tenemos, como decía, los desarrollos iterativos. ¿Qué hablamos de desarrollos iterativos? ¿A qué nos referimos? Esto es parte de las metodologías ágiles, sí, tal vez hayan leído temas de Go Lean. Un poco lo que busca es
bueno, entendemos que tenemos una visión a mediano y largo plazo, pero bueno, ¿cómo somos capaces nosotros de alguna manera de empezar a crear desarrollos que, entendiendo esa visión a largo plazo, podamos ir haciéndolo de forma iterativa, ¿no? Empezamos a fragmentarla para ser capaces de, bueno, mostrar cómo vamos avanzando, ir generando un impacto a mediano o corto plazo, en lugar de tener que hacer el desarrollo completo y al final del día llegar a un desarrollo que, bueno, tal vez tenga un impacto muy bueno, pero estuvimos mucho tiempo sin poder generar un impacto atrás. Acá un ejemplo que tenemos que está muy bueno, es que, bueno, nosotros, como les decía, nosotros nos encargamos de ordenar, ¿no? Nosotros determinamos qué restaurante te aparece primero, te aparece segundo, te aparece tercero, y que idealmente a Juan Pablo debería estar viendo algo distinto de lo que le muestra a Carolina, de lo que le muestra a mí, etc. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando comenzamos en el equipo, teníamos un ordenamiento que ya venía preestablecido, ¿no? Partimos de un ordenamiento ad hoc en el cual, bueno, había muchas variables que determinaban un score y terminaban resultando en un ordenamiento. Obviamente, nosotros que venimos más del palo de data y demás, lo primero que se venía era, che, vayamos ya a hacerlo algoritmos de recomendación, vayamos ya a armar machine learning y demás. Que está buenísimo, que idealmente, o sea, por algo es lo que cada vez más se está haciendo, ¿no? Pero nosotros, antes de meternos en un desarrollo de esa complejidad y de esa magnitud, lo que dijimos fue, bueno, pará, podemos hacer esto, tal vez un desarrollo nos lleve 2 o 3 meses y nos genere un impacto muy bueno, pero ¿qué pasa si empezamos a ver, en realidad, este ordenamiento, qué tan bueno es? Si bien era histórico, si bien venía funcionando, desconocemos de alguna manera su performance. Entonces lo que empezamos a hacer fue empezar a iterarlo, fue empezar lo pusimos a competir contra las cosas más sencillas, ¿no? En el caso más básico podría haber sido un ordenamiento tal vez 100% hecho al azar, en el cual no me preocupa lo más mínimo qué te aparece aquí en la primera, segunda y tercera posición, pero siempre con el hecho de entender si al final del día el ordenamiento base funcionaba mejor que el que lo está challengeando. ¿Por qué digo este ejemplo? Porque, bueno, en primer lugar tenía el modelo de recomendación que me llevaba 2 o 3 meses de poner en producción y empezar a compararlo, y en el otro caso tal vez tenía un desarrollo que me llevaba 1 o 2 semanas, y enseguida me permitía empezar a entender cómo iba orientado. Entonces, la gran pregunta acá que nos hacíamos es, ¿qué pasa si este chiquito, que me implica muy, muy poco esfuerzo, tiene un impacto bastante bueno, no tan bueno como el algoritmo de recomendación, pero sí bastante bueno y ya capaz que en 2 semanas estoy mostrando un impacto? Y eso fue un poco lo que hicimos, ¿no? Arrancamos por un encare, un baseline bastante sencillo, que empezamos a iterar y que empezamos a experimentar, y que, bueno, hoy ya después de 1 año y medio tenemos algo mucho más robusto, algo mucho más complejo, pero siempre con ese carácter iterativo, siempre con ese carácter de decir, bueno, veamos dónde estamos parados, sepamos hacia dónde estamos yendo y vayamos creando productos que vayan iterando. Bueno, hay un poco lo que la gran pregunta a veces que nos hacemos es, ¿cómo podemos nosotros mejorar el algoritmo de recomendación? ¿No? Esta, por ejemplo, es una de las preguntas que hacemos mucho en las entrevistas, cuando entrevistamos a gente de data, gente de producto, gente de ingeniería, y le decimos, digo, en general, gente que viene con un trasfondo de data, que sabe programar y demás. Y muchas veces decimos, bueno, ¿cómo podemos mejorar el algoritmo de recomendación? Te doy el dataset entero de pedido ya. ¿Por dónde empezás? Y lo más frecuente es empezar a escuchar respuestas como, empiezo removiendo los missing values. Empiezo segmentando tipos de usuarios, empiezo segmentando por edad, empiezo a ver el comportamiento histórico, cuál fue, veo la sensibilidad que tienen los usuarios al precio. ¿Por qué digo esto? Porque es algo muy frecuente ver cómo suponemos de forma positiva, sobre todo creo que es algo que nos da el contexto hoy en día, ¿no? El tema de estar constantemente en que todo lo tenemos que hacer ya, en que tenemos que ser sumamente proactivos, el hecho de decir, bueno, tenemos que dar una respuesta rápida, tenemos que dar una solución inmediata a ese problema,
que al mismo tiempo nos permita demostrar que preparamos la entrevista, que sabemos sobre los KPIs, y que ya somos capaces de entregar una solución. A mi entender, digo, en parte está muy bueno querer hacerlo de esta manera, pero en parte nos estamos perdiendo un trasfondo que es sumamente importante, ¿no? Y esto lo lleva un poco a la pregunta, que es algo que hemos charlado mucho con Juan Pablo, que es, ¿qué hace, por ejemplo, un buen analista? Y de vuelta, cuando vemos este tipo de preguntas, lo más frecuente es empezar a escuchar cosas como el buen nivel de programación, es bueno extrayendo los datos, es bueno con las herramientas de visualización, es bueno infiriendo, es bueno comunicando los insights. Pero también nos pasa que este tipo de preguntas se asocian a ¿qué hace un buen data scientist? ¿Es bueno con los modelos? ¿Es bueno optimizando los hiperparámetros? Pero creo que va mucho más amplio todavía, va mucho más allá, porque podemos asociarlo a qué hace un buen manager, o qué hace un buen diseñador de UX. Y creo que gran parte de lo que queremos transmitir con esto, que se relaciona un montón al hecho de cómo podemos mejorar el algoritmo de recomendaciones, bueno, al buen analista, al buen data scientist, al buen manager, al buen designer, los acompaña el hecho de que entiendan realmente el problema. Y esto creo que es algo que, cuando hacemos esta pregunta de cómo podemos mejorar el algoritmo de recomendación, y de una vamos a atacarlo con una respuesta, es que no estamos yendo de alguna manera a entender el foco del problema. Y creo que... Federico, ahí aprovecho para, Dale. sobre todo, colaborar con tu respuesta a esta pregunta, que es cierta y es una de las más importantes. Una publicación que se llama Business Insider para Estados Unidos, desgraciadamente no hay todavía encuestas de este tipo para América Latina, decía que apenas una de cada 4 empresas en los Estados Unidos estaba conforme con los resultados que estaba obteniendo de la data, o sea que se sentía realmente satisfecha con los resultados de la data. Obviamente también detrás de eso me siento satisfecho con la inversión que hemos hecho en la data, ¿no? O sea, al final podrías leerlo como que 3 de cada 4 empresas no se sentían del todo satisfechas. ¿Pensás que es por esto mismo, digamos, que tú estabas diciendo recién, que tendemos a pensar mucho en la data ya de antemano en la solución y a no pensar en el negocio y cómo se relaciona la data con el negocio? Creo que está buenísimo. Creo que esto que comentás, creo que va para los dos lados, ¿no? Creo que por una parte el hecho de no ir realmente a entender el problema es lo que termina generando muchas veces escepticismo en ciertas empresas, sobre todo en los casos, no sé, de las consultorías, por ejemplo, cuando te contrata por una consultoría y te dicen, bueno, quiero aplicarle Machine Learning, quiero hacer un modelo para tirar un credit scoring, quiero hacer, bueno, entender cuál es el comportamiento de mis clientes, etc. Siento que por un lado, las empresas que se están empezando a meter, que quieren empezar como pasar de 0 a 100, de una es, che, vamos a hacer Machine Learning, vamos a hacer Data Science, pero por otro lado, en el caso creo que nosotros más fallamos como data advocates, por así decirle, es que no nos detenemos realmente a entender qué es lo que el stakeholder, qué es lo que el cliente nos está pidiendo y qué es lo que quiere en el trasfondo, ¿no? Muchas veces nos dicen, un ejemplo, pongamos esta variable, o consideremos esto. Y en realidad, el pongamos esta variable es porque ya teníamos un trasfondo, ya teníamos un conocimiento previo de que esa variable se correlacionaba con, no sé, ciertos clientes que queríamos exponer más, que queríamos beneficiar más. Y en realidad el trasfondo estaba ahí. El trasfondo está en, quiero involucrar más a ciertos tipos de clientes, en lugar de puntualmente, o sea, y ya te viene con la solución dada, ¿no? Es que pongamos esta variable, sumemos este KPI, en lugar de ir a decirme, mira, este es el problema que tengo. Tengo clientes que se me están quejando porque no sé, no los estoy tratando de la forma que los debería estar tratando, que no están teniendo las mejores experiencias con nosotros. Bueno, este es el problema que tenemos de fondo. Y creo que esto es lo que nosotros como analistas, como data scientists, como data advocates, tenemos que empezar a entender. ¿Por qué? Porque sé que muchas veces no es lo más fácil y sé que muchas veces es hacer preguntas que suenan un poco simples. Sé que muchas veces es detenernos un buen rato a hacer foco en el problema. Implica hacer muchas preguntas, implica realmente entender las respuestas.
implica luego ir a analizar esas respuestas. Y de vuelta, muchas veces creo que nos sentimos proactivos por, bueno, che, tenemos que meter este KPI acá, vamos y lo hacemos. En realidad tal vez meter ese KPI ahí no fue lo óptimo. Y nos pasa lo mismo, o sea, el caso que vemos es lo que hablábamos de estos desarrollos largos, ¿no? Que al no entender bien este problema e involucrarnos en un desarrollo largo, después muchas veces vamos a entregar un producto, un modelo, una solución, que tal vez no era la que inicialmente el cliente quería. Pero a nosotros no haber ido de una forma iterativa, no haber ido ofreciendo resultados a corto y mediano plazo, no fuimos siendo capaces de ir validando si de alguna manera íbamos bien o mal orientados. Así que bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, a nuestro entender, si bien los buenos analistas manejan bien las herramientas, la clave está en comprometerse a entender cuál es el trasfondo detrás de la solicitud, ¿no? Y ver cómo esa solicitud se alinea con los objetivos de la empresa. Que ese es otro punto que está bueno remarcar, que es, si todos realmente entendemos cuáles son los objetivos de la empresa, todos los tenemos claros. ¿Por qué digo esto? Porque nos pasa muchas veces en las empresas que cada vez que hacemos un cambio por un lado, es como la sábana corta, ¿no? Hacemos un cambio por un lado y terminamos tirando del otro lado. Entonces, si nosotros realmente entendemos cuáles son los objetivos de la empresa y hacia dónde está yendo la empresa, nos permite muchas veces reducir las fricciones, nos permite alinearnos mucho más y entender de alguna manera cuáles métricas subordinan a otras, por así decirlo. Así que bueno, nada, creo que viene un poco por ahí. No sé si querías ver algo más ahí, Juan Pablo, al respecto. Sobre todo pensar, ahí creo que en tu slide está muy claro y digamos el problema justamente es como la mayoría de las veces nos tiramos al agua a buscar soluciones en la data y no entendemos el problema de fondo, el problema de negocio. Según vos y según la experiencia que has acumulado en este tiempo, lo que comentabas también con el algoritmo de recomendación, ¿cuáles son los pasos que debería tomar un buen analista, o un buen data scientist o manager, como lo tenés ahí bien escrito, antes de empezar justamente a desarrollar una solución concreta? ¿Qué pasos debería tomar antes? Bien. Bueno, ahí entiendo que, por ejemplo, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Un buen producto implica el correcto entendimiento del problema, implica ser capaces de dimensionar el costo y el impacto del desarrollo iterativo, y ser capaces de efectuar una comunicación efectiva. Entonces, si volvemos de alguna manera a la pregunta que habíamos charlado al principio, ¿no? Que es, ¿cómo podemos mejorar el algoritmo de recomendación? En primer lugar, debería ser entendiendo el problema que tenemos que resolver. Entonces, acá es donde viene la pregunta de, bueno, ¿cuál es el problema que queremos resolver? O sea, antes de meternos y inmersionar en los datos y bajar el dataset y demás, es, bueno, en primer lugar, ¿por qué queremos usar un algoritmo de recomendación? O sea, no es que o sea, venimos trabajando hace muchos años, tal vez sin involucrarnos en algoritmos de recomendación, y ojo, no quiero que suene que no los estoy fomentando, me parece que funcionan y funcionan muy bien si están bien usados. Pero bueno, ¿es lo óptimo empezar por un algoritmo de recomendación? ¿Qué tenemos hoy en día? Y la gran pregunta es qué queremos optimizar con ese algoritmo, ¿no? Vuelvo al ejemplo que poníamos al principio. Si Netflix me da el algoritmo de recomendación y yo quiero maximizar, por ejemplo, no sé, la conversión, que es una métrica muy, muy utilizada en el mundo digital, que básicamente lo que dice es, bueno, cuánta de la gente que entra a tu página termina comprando, termina realizando una transacción. Si mi objetivo pura y exclusivamente es mejorar eso, tal vez el algoritmo de Netflix es lo mejor para mí. Es lo mejor. Pero ¿qué pasa? No necesariamente esa maximización de conversión hoy es lo que yo preciso para el mediano y largo plazo a nivel empresa. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez haya algún restaurante, no sé, que yo recomiendo, que es muy bueno porque es muy intuitivo, es muy cool, es muy trendy, como lo quieras ver, pero la contraparte es que te dan muy malas experiencias. Entonces, es muy bueno, es pan para hoy, hambre para mañana, es muy bueno para que vos compres hoy,
pero tal vez para mañana, como te dio una mala experiencia, hace que vos no seas tan propenso a volver a comprar con nosotros. Entonces, creo que ahí es donde viene el tema de decir, bueno, ¿cuál es el problema que queremos resolver, ¿no? Y en el caso nuestro es cómo podemos, por ejemplo, crecer en órdenes. Estoy poniendo un ejemplo, pero queremos hacer más órdenes. Entonces, para crecer en estas órdenes, nosotros tenemos, y acá volvemos cada vez más a lo más simple de todo, es cómo crecemos como empresa, cómo crecen en general las empresas. Tenemos más clientes que compran lo mismo, tenemos los mismos clientes que compran más, o tenemos más clientes que cada vez compran más. Entonces, entendiendo que ese es el objetivo al final del día, ese es nuestro endgame, y ahí es donde empezamos a deconstruir, ¿no? Entonces, con ese foco claro al principio, en decir, bueno, yo tengo que ser capaz de incrementar la frecuencia, tengo que ser capaz de incrementar la retención, buscando de alguna manera ofrecer resultados más relevantes o generar experiencias increíbles. Acá voy al caso puntual de lo que vos decías, Juan Pablo, por dónde tiene que empezar el analista, por entender la visión. Y si nuestro objetivo de alguna manera es mejorar la retención, ¿no? ¿Qué entendemos por mejorar la retención? Es decir que, bueno, si vos hoy venís comprando con nosotros, es un clásico problema que vemos en, no sé, el churn, la retención de los clientes nuevos. Lo vemos en Pedido Ya, pero lo vemos en los bancos, lo vemos en las financieras, lo vemos en las empresas del cable. Es algo súper, súper común, y tal vez sea de los primeros tipos de ejercicios que realizamos cuando nos estamos involucrando en la ciencia de datos, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es mejorar la retención. Perfecto. Y esto es un punto que está muy bueno, porque si bien en la teoría trabajamos a predecir qué cliente se me va a ir y qué cliente no se me va a ir, yo también en la empresa lo que tengo es que, una vez que determino qué cliente se me va a ir o no, cuáles son las cosas que yo puedo hacer para evitar que esa persona se vaya. Entonces, bueno, si yo entiendo la visión y entiendo que mi objetivo hoy es mejorar la retención, tengo que entender cuáles son las variables que más me afectan esa retención, pero tal vez tengo que entender cuáles son esas variables que yo puedo afectar internamente, ¿no? Porque si yo sé que a través de un análisis exploratorio veo que, no sé, los usuarios que tienen celulares, que tienen iPhones, son menos propensos a irse, buenísimo, pero yo no puedo afectar de alguna manera fomentarte para que vos tengas un iPhone en pos de mejorar esa retención. Lo que sí yo puedo saber es que, no sé, que vos llames a que vos tengas problemas cuando tenés una orden y no fomenta mucho que vos te quieras quedar con nosotros. O yo complejizarte el hecho de que, no sé, no puedas tener un contacto sencillo o sepas dónde está tu orden. Todo eso son cosas que atentan en contra de esta retención. Entonces, una vez que yo sé cuáles son esas variables que más me pueden estar afectando, que yo tengo control internamente, paso al segundo punto, que es, bueno, ¿cómo desarrollo el producto en base a lo que es el value effort, ¿no? Acá hay un ejemplo que nos pasó. Nosotros trabajamos, si bien trabajamos con el equipo de tecnología, con el equipo de producto, trabajamos mucho con otros equipos más operativos, de logística, de ventas y demás. Y nosotros con uno de los equipos de operaciones, la verdad que esto fue muy lindo cómo se fue construyendo, porque sabemos que, bueno, no sé, hay restaurantes que son capaces de soportar más demanda que otros, y en nuestra cabeza el ideal era generar un algoritmo para predecir la saturación de un restaurante. Esa es la visión a mediano o largo plazo. Pero bueno, cuando tenemos eso claro, sabemos que tenemos, y si fuéramos a atacar eso de una, sabemos que la complejidad que tiene es muy alta, porque el esfuerzo va a ser muy grande, tenemos que hacer un montón de discovery, tenemos que empezar a analizar un montón, y tenemos que empezar a ponerlo en producción después. Entonces lo que hicimos fue, che, bueno, tenemos que llegar hasta este tipo de modelo, tenemos que llegar a generar un modelo real time que nos permita entender si el restaurante se banca la demanda que le llega o no se banca, pero ¿por dónde podemos empezar? Mucho más sencillo. Y empezamos con idas y vueltas, ¿no? En vez de ir a atacarlo con soluciones, sino fuimos a atacar el problema. Y eso de lo que nos dijo fue, che, tal vez hoy no es lo más conveniente empezar por el modelo. Vayamos por algo un poco más sencillo, que la verdad que tuvo resultados muy buenos, y fue mucho menos costoso. Entonces, dimensionamos de alguna manera la visión,
pero fuimos por un componente un poco más iterativo. ¿Y contra qué comparamos ese componente iterativo? Contra un baseline, que el baseline era el ordenamiento que teníamos dado previamente. Entonces ahí generamos, teníamos claro ese baseline, teníamos claro una cosa que buscamos también, que esto está bueno remarcarlo, es cuanto más sencillo de alguna manera son los cambios que hacemos o la construcción que hacemos, más interpretable es. Si nosotros nos motivamos de armar un modelo de Machine Learning, si bien de vuelta puede estar muy bueno, perdemos un poco ese carácter interpretable, y nosotros todavía, si estamos en una etapa un poco más, menos madura, que todavía tenemos capacidad de generar cambios robustos, ese carácter interpretable está muy bueno, y agrega mucho valor. Entonces, una vez que tenemos ese baseline claro, y tenemos el desarrollo armado, lo que hacemos es ir a experimentar. Cuando decimos ir a experimentar, vamos a generar lo que llamamos A/B testings. Tenemos una muestra de control, que es lo que ya teníamos dado, tenemos ese baseline claro, y lo comparamos contra la nueva iniciativa. Y de vuelta, tenemos un componente muy grande de data que viene atrás, para ser capaces no solamente de crear la visual, sino ser capaces de interpretar los resultados y generar una comunicación efectiva de los mismos. Hay una cosa interesante, Federico, en todo esto, y es, acá lo que veo son, por ejemplo, que tal vez se necesitan el buen analista de datos, por llamarlo de esta manera quizás un poco más general, necesitaría tener como buenas relaciones con determinados clientes internos y externos, ¿no? Y entender además, digamos, tener capacidad de entender otras partes del negocio. Según vos, entonces, ¿cuáles serían esas condiciones o esas habilidades o capacidades que tiene que tener un buen analista de datos, teniendo en cuenta esta forma de hacer estos productos data-driven? O sea, ¿cuáles son esas capacidades que habilitan un buen analista de datos a desarrollar esto? Claro. Bueno, en primer lugar, el componente analítico fundamental. ¿A qué me refiero con un componente analítico? Bueno, lo que veníamos charlando, el buen entendimiento del problema, el ser capaz de comparar los datos, de entender realmente. Sí. ¿Dejé de compartir? Sí. Ah, perdón. Se me ocurrió esto. Perdón, ¿eh? Ahí está. Ahí está. A ver ahí. Ahí ya lo vemos nuevamente. Perfecto. Bueno, lo que decía es un buen componente analítico, una gran comunicación, porque tiene que ser capaz de alguna manera de, como decíamos, no solamente interpretar lo que el stakeholder está pidiendo, sino que una vez que genera todo el desarrollo, ser capaz de ir a presentarlo de una forma efectiva, ¿no? Tener una comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva, hablamos de una comunicación piramidal, en la cual comenzamos siempre con las conclusiones, yendo de lo más sencillo, de lo más general a lo más particular, y entendiendo que no todos manejan de alguna manera los datos de la forma que, y no están todos tan metidos en los datos como está el analista, ni que tampoco a todos los stakeholders les importa si usaste un modelo, una regresión logística, o si usaste un decision tree, sino que lo que les importa al final del día tal vez sea cuál fue el impacto que tuviste con esa medida, cuál fue el tiempo que estuviste de alguna manera para llevarlo a cabo, y obviamente cómo vas a poder mejorarlo dado que ya lo hiciste, porque es la típica pregunta, ok, ya lo hicimos, estuvo bien, buenísimo, ¿cómo lo podemos hacer mejor? Que eso pasa. Entonces, no, bueno, y obviamente el buen manejo de las herramientas, ¿no? Que ahí está bueno diferenciar que no necesariamente el buen manejo de las herramientas implica hacia el buen analista,
sino que a veces el tema de la comunicación, de hacer preguntas adecuadas, y realmente no tener problema en preguntar, porque no hay preguntas tontas. O sea, si hay algo que nos genera dudas, es porque realmente no lo sabemos y porque potencialmente nos puede ayudar a agregar más valor y mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, clave el hecho de hacer buenas preguntas y entender realmente la respuesta a esas preguntas. Ahora, una pregunta que me surge, y ya con eso dejamos también un poco libre las preguntas de la audiencia. Hoy en día se está dando la formación necesaria para ser un analista completo, en el sentido de tener un analista con capacidades de entender problemas, entender negocios y además, digamos, tener todas las capacidades y habilidades para el manejo de los datos, como decías vos recién. Vos trabajás, vos sos profesor además en la universidad. ¿Estamos formando para eso? Porque a veces me da la impresión de que dentro de las organizaciones está como un poco divorciado el asunto, ¿no? O sea, hay gente que sabe mucho del negocio, hay gente que sabe mucho de las cuestiones técnicas de análisis de los datos, pero como que nunca llegan a juntarse en sí. Eso es una realidad en particular que yo he visto en otros lugares. Entonces, y parece ser algo también de lo que, cuando comentaba este dato hoy de 1 cada 4 empresas que no puede sacarle provecho a la data, de las primeras razones del mal provecho de la data ponen que no tienen los equipos humanos calificados de la forma que deberían tenerlos. Entonces, ¿qué opinás vos al respecto? ¿Y existe esa formación? ¿Cómo existiría? ¿Cuál debería ser? Bien, creo que a veces subestimamos mucho el hecho de involucrarnos en el negocio, ¿no? Creo que eso es un punto crítico, que es que, o sea, el otro día lo leía en uno de los libros creo que es Measure What Matters, que un poco lo que dice es, che, si nos metemos más adentro, vamos a empezar a entender algunas cosas que si no las vemos mucho más superficiales. Pero creo que también tenemos que ser capaces de alinear en todas las escalas de la organización, en todas las partes de la organización, alinearnos todos en, bueno, cuáles son los objetivos, porque esto que decís, si estamos dando las herramientas, creo que las herramientas sí las estamos dando, porque creo que les enseñamos a programar, les enseñamos, en los cursos están enseñando a programar, están enseñando técnicas para hacerlo, pero creo que a veces nos está faltando, por ejemplo, el componente de la comunicación. No estamos dándole la atención necesaria a decir, che, mirá que vos podés ser muy bueno analizando estos datos, pero si no sos capaz de venderlo, de presentarlo de una forma adecuada, tal vez tus resultados no sean tan exitosos como otros que tal vez hizo un desarrollo mucho menor, pero fue capaz sí de encontrar el nicho por el cual tenía que ir avanzando. Entonces creo que esa pata todavía tenemos mucho por desarrollar. El hecho del storytelling, que viene muy de la mano con el involucramiento que tiene cada analista en el negocio, ¿no? Creo que cuanto más uno empieza a conocer del negocio, o sea, creo que las organizaciones cada vez son más horizontales en lo que es la universalización de la data, creo que eso es algo que está muy bueno, pero muchas veces terminamos yendo a ver un silo muy chiquitito, terminamos yendo a ver algo sumamente granular, y haciendo un doble, triple clic en algo que es muy pequeño, y en realidad se nos está pasando, nada, tenemos el elefante en la habitación a veces y no lo estamos viendo. Entonces, bueno, creo que viene un poco por ahí, ¿no? Dar más impacto, dar más conocimiento del negocio, alinear más los objetivos de la empresa. Creo que eso es algo sí que las empresas tienen que lograr hacer internamente, porque cuanto más los involucramos de alguna manera, mayor capacidad tienen de alinear y alinearse también ellos con otras áreas. Bien, perfecto. Bueno, no sé si los que estamos escuchando ahora tienen más preguntas. Carolina, no sé si quieres abrir la ronda de preguntas. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Fede. Muy, muy interesante la charla y todo lo que compartiste. Y sí, vamos a dejar ahora un espacio para preguntas que pueden mandar a través del botón de Q&As de la barra, de ahí abajo. Ya estamos todos acostumbrados a preguntar por esta vía, pero bueno, por las dudas siempre vale la pena aclararlo. Les recuerdo a todos, por las dudas, que esta charla está siendo grabada, así que si entraron un poquito más tarde o se tuvieron que ir antes, nosotros la estamos grabando y después la compartimos en nuestro canal de YouTube en IAB Uruguay.
Así que se pueden quedar tranquilos en ese sentido. Por ahora no está llegando preguntas, no sé si quedó algún punto ahí, Juan, que te hubiera gustado andar, o dentro de los apuntes ahí que habíamos hablado con el equipo, quedó todo, la verdad que de mi parte creo que quedó todo súper respondido, ¿no? Y claro. Sí, tal vez una última pregunta más allá de, digamos, en el tema justamente de cuando desarrollan los algoritmos de recomendaciones, Fede, el tema justamente de qué otra, ¿están tomando algún otro tipo de variables cuando generan algún algoritmo de ese tipo? Me refiero no solamente a las digamos, a las que te muestra el comportamiento de la persona y por eso como Spotify o como ustedes van generando esas recomendaciones en base a los gustos anteriores. ¿Hay algún otro tipo de variables que estén tomando en cuenta? Hoy hablabas de la capacidad de los restaurantes. No sé, por ejemplo, siempre hay temas con el tema de la velocidad del servicio, cosas que no dependen de ustedes exclusivamente, ¿las toman en cuenta o todavía no tienen capacidad como para poder tomar en cuenta esas variables que tal vez no controlan tanto? Bien, lo que tenemos que lograr, a diferencia de el objetivo a corto plazo, que es lo que maneja Netflix y Spotify, es una base sólida de performance, una base de experiencia, ¿no? Nuestro gran pilar es, tenemos que ser capaces de ofrecer experiencias increíbles, porque sabemos, y lo tenemos estudiado, que las experiencias increíbles hacen que los usuarios vuelvan y sigan comprando con nosotros. Entonces, por eso nombraba que trabajamos mucho con los equipos de operaciones, con los equipos de logística, entender la sensibilidad de los usuarios a las promesas, por ejemplo, la sensibilidad de los usuarios no es lo mismo que yo te falle un martes a las 11 de la noche volviendo de práctica, o un viernes a las 9 de la noche que pedís, no sé, comida con amigos, versus tal vez un mediodía que estás en el trabajo, que tuviste algún tipo de problema. Bueno, de última puedes bajar, comprar algo rápido en el súper y subir. No es lo ideal, no es algo que debería pasar, sabemos que es algo que pasa. Entonces, bueno, en nuestras recomendaciones siempre tenemos que tener una restricción muy grande para la performance, y también que sabemos que una falla, una equivocación no cuesta lo mismo para una persona que entra a comprar por primera vez que para una persona que ya viene comprando y ya tiene un hábito, ¿no? Ya lo tiene incorporado. Entonces, bueno, ahí es donde empezamos esto que decíamos con las segmentaciones, con el entendimiento del usuario, porque si bien tenemos estos objetivos que nos referíamos a esta visión que tenemos a mediano y largo plazo, tenemos que empezar a entender que dentro de cada tipo de cliente los objetivos que tenemos trazados son distintos. Y por eso cada uno tiene que tener tratamientos diferentes. Perfecto. Bien. Bueno, tenemos acá, llegaron preguntas. Primero tenemos una pregunta de un anónimo que dice: ¿el rol de analizar datos, entender el negocio y comunicar resultados, por lo general se debe centrar en un mismo analista o es más bien un equipo de trabajo? Esto es bien común en estas latitudes, ¿no? Sobre todo, pero creo que está bueno ver ahí si hay diferentes personas, especialistas, ¿no? Capaz que está bueno verlo ahí. Creo que eso depende un poco de dos cosas. En primer lugar, de la dimensión de la empresa, ¿no? O sea, si tenemos una empresa pequeña que bueno, está buscando empezar a tomar decisiones cada vez más data-driven, tal vez tenemos que ir por un analista que sea más híbrido, que si bien maneje bien los datos, sea capaz de comunicarse. Tal vez no sea un experto en realizar queries o descargar información o crear dashboards, pero sí que tenga un comportamiento un poco más, una visión más holística. Y en segundo lugar, creo que viene también muy importante el hecho de qué es lo que le gusta a la persona hacer, ¿no? Nosotros en nuestro equipo, digo, hemos tenido varios analistas trabajando. Tuvimos un momento, una analista que era excelente, pero tal vez desde el punto de vista analítico, pero tal vez no le gustaba tanto ciertos tipos de interacciones que el rol por estar en nuestro equipo le exigía, y que está bárbaro, porque digo, de alguna manera tenemos que hacer también lo que nos gusta hacer, porque si hacemos lo que nos gusta hacer, lo vamos a hacer todavía mejor.
Y bueno, aprovechó y tuvo la suerte de crecer e ir para otro equipo en el cual hacía las cosas que más le gustaban. Y nada, para nosotros fue buenísimo, porque digo, se le presentó una oportunidad de crecimiento que además involucraba con sus preferencias. Entonces, bueno, creo que viene muy por ahí, ¿no? De entender la situación en la cual está la empresa y entender también cuáles son las necesidades y las preferencias del analista con el cual estamos trabajando. Bien, perfecto. Después tenemos otra pregunta de Javier Buquet que dice, muy interesante la charla, gracias Federico, y te pregunta, ¿cómo buscan resolver en pedido ya la tensión entre immediate rewards, por ejemplo, que el usuario haga una compra ahora mismo, y el lifetime value de un usuario? Comentaste algo al respecto sobre un restaurante que da una mala experiencia y no logran resolverlo. Está buenísima la pregunta, está buenísima. Y sí, la realidad es que es un trade-off constante en el cual nos manejamos. Tenemos ahí una balanza en la cual tenemos que estar constantemente para distintos tipos de usuarios. ¿Cómo? No, que se cortó un poquitito, estaba perdón. respondiendo y se cortó. Si querés repetir Decía ahí. que tal vez balanza. tenemos una visión distinta para distintos tipos de usuarios. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que decía de los immediate rewards, tal vez sea algo para el usuario que ya tiene un hábito de consumo más alto, que ya viene comprando con nosotros de una forma más frecuente, y en la cual, bueno, el componente de discovery, en la cual ofrecerle cosas nuevas y que vaya probando y experimentando, tiene un costo de oportunidad mucho menor que si yo te ofrezco algo totalmente nuevo para ti, y tú sos un usuario que entraste a comprar por primera vez, y no solamente no conoces la aplicación, sino que tal vez ese restaurante que te estoy recomendando pueda generarte una experiencia no tan buena. Entonces ahí es donde empezamos a generar estas segmentaciones que, dicho sea de paso, trabajamos muy a la par con el equipo de ingeniería para poder empezar a dividir de alguna manera los flujos de esta manera en pos de darle un trato adecuado a cada tipo de usuario. Perdón. Perfecto, estamos terminando, tenemos una última pregunta, dice Ricardo Saquier, pregunta, quería saber sobre los datos analizados que cada vez son muchos y variados, ¿utilizan un parámetro de tiempo a la hora de evaluarlos? Es decir, ¿hay un tiempo para atrás que haga que los datos dejen de tener relevancia, o es algo que si los usan para entender mejor los comportamientos de las personas? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, me parece que quedó clara. Cualquier cosa, por favor, Ricardo, si no, agregá tranqui ahí en la pregunta. Pero creo que sí que hay factores como el hecho de la estacionalidad, hay factores como la frecuencia acumulada que se viene dando, que sí está bueno verlo y ver cómo se vino dando la tendencia. Porque obviamente si yo veo que hoy en día la frecuencia hace un año viene cayendo, digo, me debería estar preocupando, es cuando empiezo a entender que tal vez cayó porque, no sé, subieron mucho los usuarios nuevos, que en general tienden a comprar menos. Pero ese comportamiento histórico me permite de alguna manera hacer foco, me permite entender si estamos bien direccionados, vamos a cumplir con los objetivos que tenemos de aquí a mediano plazo, o tenemos todavía muchas cosas por hacer. Entonces, creo que depende un poco la métrica que estemos viendo, cuán para atrás lo llevamos. Perfecto. Bueno, Fede, por ahora, y llegan agradecimientos. Acá Ricardo respondió muchas gracias, así que seguro fue respondida su pregunta. Nos vamos a ir despidiendo. Primero quiero agradecer al equipo, a los integrantes del equipo de Métricas e Investigación, como les comenté, fueron los encargados de crear y organizar este ciclo sobre data. El equipo está compuesto por Elena Españolo de BunkerDB, Lila Roque de Wi-Fi, Martín Mera de 369, Silvia Bularte del Observador, Javier Feria de El País, Carolina Origón de Cantaribope, Natalia Morris de Mindshare, Juan Pablo Carrero de Consumer Science, Sebastián Lauría de Wi-Fi, Andrés Maurielo de Antel y Juan Ignacio Escafati de Grupo Disco. Es uno de los equipos más
grandes que tenemos en IAB, y la verdad que súper variado y heterogéneo, digamos, las miradas. Por tanto, creemos que este ciclo y este resultado que pensamos a partir de hoy, a través de este webinars, va a ser muy interesante, como decía Juan Pablo al inicio. Así que bueno, también agradecerte a ti de nuevamente, Fede, por acompañarnos en este rato. Esperamos que te hayas pasado bien, que te hayamos tratado bien con Juan Pablo, y por haber preparado esta charla a medida. Así que bueno, gracias nuevamente. Y bueno, y agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado otra vez en este webinar, en este Learning Session. Si quieren acercarse y conocer más sobre IAB, ya saben, nos pueden escribir a iab@iab.com.uy, con gusto vamos a estar contándole acerca de las actividades que hacemos, los beneficios para los socios y demás. Acuérdense que esta charla fue grabada, así que la vamos a compartir a todos ni bien termine, y la vamos a también colgar en nuestro canal de YouTube. Ahora sí me despido. Nos vemos el próximo martes en la segunda charla sobre data. En esa oportunidad vamos a hablar sobre iOS 14 y sobre el impacto que está teniendo en ciertas medidas. Así que bueno, estén atentos que pronto van a llegar la convocatoria. Así que bueno, muchas gracias y un gran saludo para todos. Gracias. Hasta luego. Hasta